Quiero, hermanos, esta mañana que vamos a el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 33. El Evangelio según Lucas, capítulo 5, desde el versículo 33. Y si todos lo tenemos, vamos a disponerlos para leerlo. Lucas 5, del 33 al 39. Dice la palabra del Señor: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que él, removiendo, dice sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. ¿Qué tal si se puede sentar? Esta mañana quiero compartir un mensaje que se ha titulado Un cambio. Un cambio. Y es seguro que la vida nuestra, la vida del creyente y muchas cosas que suceden a nuestro alrededor necesitan un cambio. ¿Pero un cambio de qué? El hombre, las mujeres, las familias necesitan un cambio de qué, una transformación de qué. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos nos habla a nosotros que debemos transformar nuestra manera de pensar, convertir nuestro entendimiento, renovemos nuestro entendimiento, ¿cierto? Y eso se nos da a nosotros ¿para qué? ¿Para qué tenemos que aprender a pensar, cambiar nuestro pensamiento? Porque es desde el pensamiento donde nuestro ser completo cambia. Es la manera de pensar, dice la palabra en Proverbios: tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. El pensamiento, nuestra manera de pensar nos define. La vida cristiana consta de que nosotros renovemos nuestra manera de pensar. ¿De pensar de qué? De que éramos enemigos de Dios y que ahora somos amigos. ¿Pensar de qué? De que sin Cristo somos muertos, de que sin Cristo no tenemos la vida eterna, pero ahora en Cristo somos vivos, tenemos vida y somos salvos. Hay que pensar una cantidad de situaciones y reflexionar. Y yo quiero que usted pueda meditar esta mañana. No sé cuántos años de vida cristiana usted tiene, cuánto tiempo lleva quizás leyendo la palabra, pero yo quiero preguntarle si algo de la palabra en estos años y en este tiempo que usted ha meditado le ha servido para algo y le ha llevado a cambiar en algo. Yo quiero que usted pueda meditar en qué le ha cambiado la palabra, en qué la palabra le ha ayudado en su vida cotidianamente. Pero también sabemos por la palabra que hay cosas que necesitamos fortalecer y cambiar. Hay cosas que posiblemente no hemos podido. La palabra nos demanda a nosotros que nuestra estatura debe ser la estatura de Cristo. Nos demanda que debemos tener el pensamiento y la mente de Cristo, y eso no es sencillo. Eso es un trabajo arduo y un trabajo que nos lleva a tener disciplina. Entonces, posiblemente la palabra nos lleva a reflexionar y hemos cambiado en cosas, pero también nos anima a que debemos cambiar otras, fortalecer, seguir avanzando. Como Pablo decía: prosigo a la meta que está delante, olvidándome de lo que queda atrás. Pero también estoy seguro
hablo por mí y creería que algunos de ustedes pueden estar de acuerdo, que muchas de las cosas que no han pasado en nuestra vida no es porque Dios no quiera o porque Dios se ha demorado, sino porque nosotros hemos puesto a veces algo, una barrera en el camino. Nosotros quizás hemos no aprovechado el tiempo, no hemos aprovechado los recursos. Y cuando hablamos de cambio, hermanos, el cambio necesita esas dos cosas, tiempo y recursos. ¿Qué clase de recursos? No estoy hablando solamente de cosas materiales. Hablamos el tiempo. El cambio necesita tiempo. Nosotros no podemos pretender que de un día para otro cambien cosas. Cuando nuestras esposas o nuestras madres o nuestras hermanas concibieron a nuestros seres queridos o nos concibieron a nosotros, gracias mi hermana, la ciencia dice que son más o menos 9 meses para poder ver a esa personita, ¿cierto? A ese ser querido, a la herencia de Dios. Todas las cosas necesitan tiempo y necesitan una transformación. Cuando hablamos de la palabra transformación o cambio, sugiere, la palabra en Romanos habla que transformemos nuestra manera de pensar. Imaginemos una plastilina. Una plastilina usted le puede dar la forma que usted quiera, pero sigue siendo plastilina. Es darle forma a nuestra mente de cómo piensa Cristo, qué dice la palabra en cuanto a estas cuestiones. Hermanos, esta mañana este mensaje, el propósito es verdaderamente entendamos que nuestra vida siempre necesita un constante cambio, un constante cambio. Tuve una experiencia hace poco, estaba tocando la guitarra, hace días que no tocaba la guitarra, y me senté en la casa a cantar algunos cánticos, a hacer algunos movimientos, y mientras tocaba la guitarra, antes de tocarla yo me di cuenta que estaba desafinada, entonces tuve que afinarla para poder sonar, que suene bien, en armonía, pero a los minutos me di cuenta que la guitarra se estaba desafinando muy fácilmente, volvía y la afinaba, lo hice más o menos 3 veces, pero tuve que parar, tuve que pensar, venga, no es lógico que la guitarra se desafine tan rápido y tan pronto, algo está pasando. Y cuando la afinaba, empezaba a sentir que la guitarra traqueaba, la madera. Entonces me preocupé porque les recomiendo que no estén al lado de una guitarra que está pronto a sus cuerdas romperse. Algunas de ellas pegan en la cara y su golpe no es bueno. Tuve que parar, revisar la guitarra y me di cuenta que en el brazo de la guitarra estaba quebrado. Necesitaba un cambio para que pueda sonar como suena la guitarra. Y posiblemente esa guitarra al caerse se fracturó el brazo, el mástil, es la parte larga de la guitarra, y en la punta al caerse se toteó hacia adelante. Y entonces para que la guitarra pueda sonar necesita que las cuerdas estén bajo presión. Hay que presionarlas para que las 6 cuerdas den cada una nota diferente. Si cada nota da un mismo tono, no serviría, estaríamos escuchando lo mismo. Pero cuando se combinan las 6 notas de las cuerdas, podemos encontrar armonía. Cuando yo pensaba en esto, yo dije, tengo que cambiar la guitarra, no puedo seguir tocando con ella, porque lo que voy a hacer es dañarla completamente. Y posiblemente nuestras vidas necesitan ese cambio. ¿Ese cambio en qué? Y no estoy diciendo que cambiemos nuestras emociones, eso viene luego. Necesita que transformemos por medio del Evangelio la palabra. Hace 8 días el mundo cristiano estaba celebrando a un Cristo resucitado. Pero ¿para qué resucitó Cristo? Si no fue para darnos a nosotros una nueva vida. La palabra dice que como Cristo murió, nosotros morimos con Él. Pero que cuando Él resucitó para una nueva vida. Y esa nueva vida es en todas las áreas de nuestro ser completo. Ahora, cuando miramos este texto, quiero tocar 2 puntos refiriéndome a estos versículos que leímos. ¿De qué se trata nuestro cambio? Primer punto, quiero tocar la virtud de cuestionar, la virtud de preguntar. Estamos en una generación donde no preguntamos, donde nos da temor preguntar, porque si preguntamos parecemos tontos o ignorantes, o porque si preguntamos estamos ofendiendo a alguien.
Estamos en una generación donde ya no se necesita, porque usted y yo podemos entrar a las redes sociales y preguntamos a una inteligencia artificial sobre ciertas cuestiones. Hoy se nos ha quitado la virtud de sentarnos a conocer, a indagar. Cuestionar no tiene la idea en el significado original de ir en contra de. Cuestionar tiene ese significado de buscar. Hoy se nos ha quitado desde los pequeños esa forma de que el hombre sea curioso con las cosas de la vida. Esa semana veía un video simpático con mi esposa de un bebé, yo creería que tendría año y medio aprendiendo a caminar. Y este bebé iba por una calle destapada en una finca, la calle tenía unas zanjas con agua. Muchos de nosotros diríamos, no camine por allá porque se empantana. Quería que el abuelo o el padre de este niño grabando ese video lo dejó, permitió. El niño caminando por esa carretera destapada y llena de agua, se deslizó en un charco y al alisarse se llenó toda su ropa y su cara de pantano. Me pareció un momento gracioso, porque nos reímos. Pero le hemos quitado a nuestros niños esa forma de curiosear. Ya sabe el niño que la próxima vez que se va a un lugar de esos, se embarra, se empantana, se moja. Posiblemente la próxima vez le van a regañar. Y hemos quitado a nuestra sociedad esa forma, el placer de preguntar y de conocer. Aquí hay una pregunta y no vamos a indagar si es buena o mala. Aquí hay unos discípulos, unos fariseos y unos discípulos de Juan el Bautista. Juan estaba aún en la cárcel, pero ellos se preguntaban en su forma de ver la vida y en su forma de ver la religión. Ellos dijeron: venga, Jesús, ¿por qué sus discípulos no ayunan como nosotros? Hoy se podrían hacer muchas preguntas. ¿Por qué si ustedes son cristianas no se visten como nosotros? ¿O por qué si ustedes son cristianos no se visten o no piensan como nosotros? Porque siempre estamos llevando a eso, indagar, a que la gente se parezca a nosotros o a nuestras tradiciones o a nuestras formas, pero no a llevar a que la gente se parezca ¿a quién? A la forma de la palabra, a como Cristo nos demanda. Y esa gente hace una pregunta: ¿por qué ellos no ayunan? De hecho, no era malo que ayunaran o que no ayunaran, porque conforme la ley, los judíos tenían la obligación de ayunar solamente una vez al año. Ellos tenían una responsabilidad por sus tradiciones, ayunar una vez al año. Y ese ayuno se hacía el día que el sacerdote presentaba ofrenda cada año delante de Dios a favor del pueblo. Ese día el Señor había demandado: mire, todos, este día será santo, será conmemorado al Señor. Habrá una convocación santa, y las convocaciones santas les llevaban a ellos a ayunar, a abstenerse. ¿Por qué? Porque el ayuno en aquel tiempo era el ejemplo de que había dolor, el ejemplo de que había compadecimiento por algo. Y cuando el sacerdote se presentaba delante de Dios allí en el lugar santísimo, el hombre y la mujer tenían que entender que ese hombre que está allí está intercediendo a favor de nosotros por nuestros pecados, porque somos pecadores. Ahora, el ayuno tenía un significado en el Antiguo Testamento: aflicción, lamento, lloro, conciencia. Y lo que pasa es que cuando los hombres tomamos esas formas y le damos más valor o muchas veces menos valor. Les voy a colocar dos ejemplos. Hoy le damos más ejemplo a los ritos y las tradiciones que nos sirven para la eternidad, pero menospreciamos las cosas que sí sirven para la eternidad, por ejemplo, la palabra. A veces yo podría decir que nos cuesta dedicarnos a la palabra, que nos cuesta dedicarnos a la oración, pero hay otros ritos en los cuales sí fácilmente no hay que dar el valor que nos sirven para la salvación, pero que lo hemos puesto en ese lugar. Así había pasado con esta gente. Habían dado al ayuno un alto valor. ¿Sabe por qué? Porque entre más ayuno, yo soy más santo. Porque entre más ayuno, yo soy más religioso.
Y es una demostración del hombre con el hombre, no una demostración del hombre hacia Dios. De hecho, la palabra me dice a mí que es mejor orar en lo secreto, ¿cierto? Mi relación con el Señor personal debe ser en lo secreto porque hay una promesa. El día que el Señor nos tenga que exaltar en el público, Él nos exaltará. Pero no oramos buscando que el Señor nos exalte en público. Oramos, porque como dice la palabra del Señor, velad y orad para que no caigamos en tentación. Esa es la actitud nuestra, correcta. Y hemos visto cómo le hemos quitado el valor a esa virtud cristiana. Pero ellos les han dado un alto valor al ayuno. Y con esa forma de ellos ver las cosas, están calificando a los otros hombres. Es que como yo voy más al servicio que usted, yo soy más religioso. No estoy diciendo que no venga y se congregue. No estoy diciendo que no ayune. Estoy diciendo es la forma correcta de comprender las cosas. Ahora, estamos hablando de unos hombres que preguntan, Jesús, ¿por qué? ¿Por qué ellos no hacen esto? Jóvenes, esposos, padres, tengan esa forma de preguntarse en cosas. Una de las cosas que nosotros hemos perdido como familia es la identidad. Ustedes saben que siempre he dicho, a mí me gusta saber de dónde vine. Y cuando mis abuelos estaban vivos y yo tenía la oportunidad de sentarme con ellos, yo les preguntaba lo que le podía preguntar. Porque quería saber de ellos cómo padecieron, cómo fueron sus sufrimientos, su escasez, pero también cómo fueron las cosas bonitas. Esta semana me sentaba yo con mi padre que nos visitaba y tuve un tiempo de preguntarle, papá, cuéntame cómo fue esa casa paterna donde muchos de nosotros crecimos y nacimos. ¿Cómo fue cuando ustedes llegaron? Yo recuerdo que ese barrio solamente había en estas casas y había un árbol en este lugar y había una chamisa que florecía colores violetas y era hermoso. Y le preguntaba a mi padre todas esas cosas y me decía, no, es que tu abuelo hizo esto, pasó esto y nosotros llegamos de esta manera. Eso nos anima a nosotros a no olvidarnos de la identidad de nuestra familia. No preguntamos, porque posiblemente eso no me sirve. Y eso nos ayuda a nosotros a valorar lo que es nuestro. El esfuerzo que hicieron nuestros abuelos, nuestros padres, para que nosotros pudiéramos estar como estamos hoy. Hoy hay un pensamiento que se está sembrando donde lo viejo ya no sirve, donde lo pasado ya no sirve, porque es mejor lo de ahora. Y entonces nos dicen, es que abuelo, papá, ustedes son muy zanahorios, eso fue en otro tiempo, este tiempo es eso. Entonces estamos restando un valor a cómo pensaban nuestros abuelos y nuestros padres atrás. Quiero decirles que por ese pensamiento, ese esfuerzo, esa disciplina, esa fe que ellos tuvieron, en muchas cosas nosotros estamos hoy disfrutando. Ellos edificaron sobre lo que nosotros hoy estamos edificando. Hoy hay un menosprecio al indagar. Obviamente hay lugares y hay cosas en este tiempo donde no se pueden preguntar porque preguntar nos puede costar la vida. Estamos en esa sociedad. Y vemos entonces que hay esa pregunta precisa. Ya hemos comprendido, hermanos, que el Señor no está desvirtuando, no le está restando importancia al ayuno. Porque hemos visto por la ley que solamente había una vez al año donde cada uno de ellos debía hacerlo, pero los hombres cambiamos y convertimos las cosas y pensamos que es mejor eso que lo que Dios estableció. Entonces, ese primer punto, cuando vamos a tener la virtud para el cambio, para cambiar tenemos que preguntar, para cambiar tenemos que reflexionar, para cambiar tenemos que meditar. Cuando miramos la Biblia, muchos han adquirido sabiduría por medio de observar las cosas, de ver las cosas, el comportamiento de las cosas. Como decía el escritor, sobre el agua que caía del cielo, luego caía a la tierra, se convertía en cursos de agua, volvía al mar y luego se evaporaba y volvía al cielo. El ciclo de la vida. Él no era científico, ni era, no sé cómo se puede llamar hoy esa profesión, ni meteorólogo, es que se llama.
Él fue un hombre que observó. Y hoy se nos ha quitado la capacidad de observar para preguntar. Cuando yo veía a mis amigos que cuando se drogaban tenían los ojos cerrados, rojos, se veían feos y hacían locuras, en mi corazón yo qué discernía. Si eso le pasa a ellos, a mí también. Y yo no me quiero ver como ellos. Cuando yo veía a mis amigos que dejaron embarazada a su amiguita o a su novia y luego tenían que dejar sus sueños para hacer en el momento que no era ser papás. Entonces yo pensé, yo no me quiero meter en esos problemas. Esa forma de pensar me ayudó a mí a preservar cosas. No estoy diciendo que yo era bueno, estoy diciendo que empecé a formar una forma crítica, un carácter. Pero vamos al segundo punto. La sabiduría de la respuesta que enseña. La sabiduría de una respuesta que enseña. Ahora, ¿cómo tomo yo las respuestas ante esa pregunta? Que es aquí donde yo me quiero enfocar en este texto. Dice Jesús en el versículo 34 al 35. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Decía, ¿podéis acaso hacer que los que están de fiesta estén tristes? Si lo vamos a llevar a nuestro lenguaje, entre tanto que el esposo está con ellos. Y el Señor compara aquí esto con tres cosas: con una boda, con unas vestiduras y con odres y vino nuevo. Dios compara ese cambio de lo viejo a lo nuevo de esta manera. Cuando Él toma una boda para un judío era muy importante. De hecho, el pensamiento judío no es como el occidente. En el judaísmo no existe noviazgo. El noviazgo para el judío no es como el noviazgo en nosotros, donde usted el noviazgo lo utiliza para conocerse en sus emociones, en la sexualidad, en los pensamientos, y usted dice, no, yo experimenté todo esto con esta muchacha, con este muchacho, no me gusta, entonces busco otro. Eso no es noviazgo, eso es pecado. Eso se llama, ¿cómo se llama eso en la Biblia? Fornicación. Eso se llama deshonrar a nuestros padres. Y entonces el judío pensaba de esta manera: existe algo que se llama compromiso. Y el compromiso era alrededor más o menos de un año, donde ellos se comprometían. Ellos no iban a vivir juntos, pero había un compromiso. En nuestro sentido es como el anillo, cuando hay un anillo de compromiso, luego el anillo de matrimonio. Entonces ellos tenían alrededor de un año más o menos de compromiso, donde ellos se guardaban. Y la sociedad sabía que este hombre estaba comprometido con esta mujer y que esta mujer estaba comprometida con este hombre. Ningún hombre se podía acercar a la mujer, ni ninguna mujer se podía acercar a los hombres, ni ellos podían buscar otras cosas. Más o menos alrededor de un año, donde ellos estaban haciendo preparativos y ya estaban comprometidos. Luego de que ellos llegaban el día del matrimonio, había una semana de fiesta, una semana de celebración. Y luego de esto sugiere la ley y las tradiciones judías, en la mayoría de los casos, la pareja que se casaba era, podríamos decir, sustentada o guardada por sus padres. ¿Sí me hago entender? O sea, sus padres alrededor por un año les cuidaban, les proveían para que ellos disfrutaran su boda, su matrimonio, su relación. ¿Por qué les explico esto? Porque podemos entender entonces a lo que dice la palabra. ¿Cómo pueden estar tristes los que están comprometidos o los que están en la boda si vemos esa forma y esa manera de celebración? Imagínense, hermanos, que nosotros nos casáramos y nuestros suegros y nuestros papás nos dijeran: tranquilo, hágale, que le pagamos arriendo, servicios, comida, y hágale, disfruten, luna de miel, disfruten ustedes, conózcanse, piensen en sus metas, en sus proyectos, pero no es nuestra sociedad. De hecho, muchos matrimonios empiezan empeñados, ¿cierto? Y muchos empezamos con una camita y un televisor y un fogoncito y las ollitas que nos dieran los suegros, pero muchos empezaron con todo nuevo, ¿cierto? Muchos empiezan
antes del matrimonio compran todas las cosas, alquilan la casa o la compran, y qué bendición esa forma. No estoy diciendo que no está bueno uno, mejor lo otro, son las formas. Pero algo que sugiere aquí la palabra es, mientras estamos con Cristo hay celebración. ¿Cómo es posible que yo les diga a ellos que se entristezcan, que se aflijan, si están conmigo, si yo soy el esposo? A veces vemos una vida cristiana, hermanos, tan pobre emocionalmente, una vida cristiana donde solamente se refleja el sufrimiento. Pero hace 8 días estábamos celebrando que Cristo resucitó para una nueva vida, para entender que las cosas, aunque sean muy difíciles, van a cambiar, van a ser diferentes. ¿Acaso no hemos dicho todo lo puedo en Cristo? ¿Acaso no hemos dicho que Cristo va delante de nosotros? Que Él es poderoso gigante, que Él nos defiende, que Él nos rodea, que Él nos provee, que Él nos sustenta. Entonces, ¿por qué estamos tristes? El cristianismo celebra a un Cristo vivo, a un Cristo que está en los cielos, intercediendo por nosotros, preparando por nosotros moradas, intercediendo al Padre por las familias. El Señor está diciendo, ¿cómo pueden estar tristes? Sí, en el mundo tenemos aflicciones y problemas. La vida cristiana no se trata de evadir los problemas o de evadir las dificultades o de evadir las cosas que tenemos que afrontar y enfrentar. El Señor nos da a nosotros ánimo, las fuerzas, la sabiduría para afrontar. Usted siembra semilla de zanahoria, de lechuga, de esas hortalizas hermosas y crecen bonitas, pero alrededor usted empieza a ver unas figuritas desagradables, las babosas, Entonces no sembramos lechuga, no sembramos zanahoria, no sembramos las hortalizas porque vienen esos problemas. Yo no me caso porque no quiero vivir que me manden o que me pregunten para dónde voy. Yo no me caso porque no quiero que me mantengan, dirán algunas. Es el pensamiento hoy. Hermanos, esto nos lleva, Cristo nos dice, mire, ¿acaso puede estar alguien triste si está conmigo? ¿Acaso puede estar alguien en pena si está conmigo? ¿Acaso no hemos dicho como cristianos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza? Y es ahí donde nosotros tenemos que llegar a acercarnos al gozo del Señor, a la fortaleza, a la esperanza. ¿Acaso puede estar alguien triste si Cristo está vivo? Si Cristo nos dio la salvación, dice la palabra que el Padre nos dio al Hijo, ¿cómo no nos dará con Él las cosas que necesitamos? Todas las cosas que nosotros requerimos. Esa es una respuesta, hermanos. Y lo que Dios está trayendo hoy a la iglesia, no podemos estar tristes. En el tiempo en que estamos en nuestra nación, en los momentos en que estamos, no nos tenemos por qué preocupar, porque tenemos una herramienta como la oración para poner delante del Señor. Señor, me encanta. A ver, ¿quién era el que decía ahí? Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él. ¿Alguien vio ese programa? Decir, Señor, mire, ponemos delante de ti esta causa. Míralos. Míralos cómo se mofan de ti. Míralos cómo se mofan de la palabra. Míralos cómo se burlan de tu pueblo. Tenemos por qué estar tristes y temerosos, hermanos. Tenemos por qué. Sí, somos seres emocionales y a veces nos llega estas situaciones, pero Dios dice, mientras están conmigo, no tienen necesidad de estas cosas. Entonces, hablamos de una boda, de una fiesta, versus el ayuno, que nos representa el luto, la tristeza y el dolor. Hermanos, debe haber alegría en su corazón. Joven, alégrese de que eres joven. Matrimonios, alegrémonos de que no estamos solos. Esposo, si alguien tiene a su esposa aquí, qué bendición que esté su esposa y su esposo contigo, no estamos solos. Usted puede tener aquí familia, sus hermanos, sus hijos. Alégrese por esas bonitas cosas de la vida. Estamos con Cristo. Alégrese de que Dios nos dio un día más de vida, de que Dios nos permite pensar. Alégrese de que Dios todavía va delante de nosotros abriendo caminos.
¿Qué es lo que estamos viendo? Quítese esas gafas donde usted tiene una estructura de pensamiento, donde usted dice, es que así pienso yo, es que así soy yo. Cuando miramos entonces, ese cambio requiere a nosotros, primero, entender de que Cristo está con nosotros y que debemos alegrarnos. Cambiar, de que no estamos solos, que el Señor nos ayuda. Un segundo punto, no lo compara solamente con una boda, sino con vestidos. Él dice el versículo 36, le dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo. Hermano, venga. Pero yo creo que algunas veces sí hemos hecho esto. Le hemos quitado el botón de una camisa para ponerlo. ¿Eso se vale o no? Este es blanquito, por ahí este es blanquito. Pero también se vale, hermanos. Yo me acuerdo de una cobija preciosa cuando estaba adolescente, menos de 12 años, hecha por retazos de mano de mi mamá. Esa cobija de retazos duró tanto tiempo, hermanos. ¿Cuántos tuvieron aquí cobijas de retazos? ¿Cierto? Pastor, ustedes eran muy pobres. No, esa era la moda. Esa era la moda. Y recuerdo esa cobija de colores. Y recuerdo que a veces amanecía uno con un pie por fuera de la cobija porque se había roto, entonces el pie se le fue por la hendidura. Hermanos, era una broma, pero la vida no nos sugiere a nosotros construir con retazos. La palabra dice que Cristo hace todas las cosas nuevas. Y lo que está diciendo aquí el texto, mire, lo que yo traigo, esa nueva vida que yo le quiero dar, no cabe en su forma de pensar. ¿Sabe qué significa las vestiduras? Esas formas, esa vieja cultura, ese viejo pensamiento, esa cultura que está viciada por cómo crecimos nosotros. Mire, todo no es malo en las formas en que crecimos, pero hay cosas que nos impiden avanzar. Nosotros miramos y vemos esta porción de la palabra, esos defectos de la cultura, esos defectos de la vida. Habla de ese vestido que ya no nos sirve. Hermano, mire, cuando los hombres teníamos 15, 16 años en nuestra generación, nuestros ojos estaban puestos en dos cosas. En el equipo amado estaba puesto en dos cosas. ¿Cómo tener novia? A ver, varones, yo creería, para que miremos la forma, que esto nos pasó a muchos. ¿Algún varón aquí le preguntó a su papá cuando tenía 15, 14, 16 años cómo tener novia? Estoy seguro que la mayoría no. Eso era como un descubrimiento personal, muy personal, ¿cierto? Y nos llenábamos de temores y nos llenábamos de cosas. Porque era nuestra cultura, porque era nuestra forma. Eso sí, estoy seguro que muchos papás a los que tienen hija, ojo con ese muchacho, porque cuidábamos más a quién. ¿Usted le parece eso normal? Vea lo que vuelvo y le digo. A nuestros padres no les interesaba si nosotros teníamos novia o no. El único objetivo de nuestros padres era cuidar a quién. Ojo con ese muchacho que se acerca. ¿Quién la llamó? ¿Quién es ese muchacho? Lo único. Y nuestras mamás y preguntaban. Esa es nuestra cultura, ¿cómo pensamos? La pregunta, ¿es correcto? ¿Es correcto? Porque deberíamos interesarnos por ambos. De esas viejas formas tenemos nosotros que despojarnos. Si nos devolvemos más atrás a nuestros abuelos y tatarabuelos, la forma sugería que eran nuestros hombres los que se capacitaban, eran los doctores, eran los docentes, eran los ingenieros, pero sus hermanas eran ¿quién? De la casa. Era nuestra tradición. Le pregunto, ¿eso es correcto? No, pero nos tenemos que despojar de esas cosas que estamos tratando que Dios dice, vistámonos. La palabra dice que vestíos, quitémonos las vestiduras del viejo hombre y que nos vistamos de Cristo, de amor, que nos revistamos de ese amor de Cristo, que transformemos la manera de pensar. Hermano, un cristiano que nace de nuevo
nada del mundo nos sirve. Nada del mundo nos sirve. Y entonces el Señor dice, mire, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo, o alguien lo hace. Es que necesito un par de cordones y no tengo, voy a comprar un par de zapatos, cordones blancos para ponérselos a estos. No tiene sentido común. Y así es la vida completa. Con Cristo es todo o nada. Un matrimonio cristiano piensa como Cristo, no como el mundo, porque fue el Señor el que diseñó el matrimonio. El Señor diseñó el matrimonio para que nosotros fuéramos infelices, ¿cierto? No, el Señor diseñó el matrimonio para que fuéramos felices, para que compartiéramos el amor de Dios con otros. El sentido de la protección, de la provisión, del cuidado. Para mí mi familia son de las cosas más preciosas que Dios me ha dado, porque me alegro cuando a mi esposa le sucede algo bueno, cuando a mis hijos les sucede algo bueno, pero también me entristezco cuando a ellos no les sucede algo bueno. Pero hoy ha llegado un tiempo de la indiferencia. Ese cambio nos da a entender que tenemos que desquitarnos esos vestidos. Señor, me gusta esto de ti, lo añado a mi forma de pensamiento. Me gusta esto de ti, lo añado a mi forma de creer. Escojo esto de ti, lo añado a mi forma de decidir. Nada nos sirve. Recuerdo aquel texto donde nos habla del hijo pródigo. Y dice que cuando el hijo pródigo entendió y reflexionó, dice que él meditó. ¿Cómo es posible que yo estoy comiendo aquí las cosas de los animales? Y en mi casa los esclavos de mi padre viven y comen mejor que yo. Él tuvo un momento para meditar, para reflexionar. Y entonces dice que se arrepintió, fue a su padre proclamó fiesta, su padre le dio un anillo. ¿Y qué más hizo su padre? Puso vestidos, o cogió su ropa y se la lavó, o puso vestidos nuevos. Eso nos sugiere a nosotros, hermanos, el deseo de Dios de vernos a nosotros diferentes, de que seamos transformados, de que seamos cambiados. Estamos llenos entonces de defectos de la religión, de las tradiciones. Estamos llenos de defectos de la cultura, de pensamientos humanistas y egoístas. Hay pensamientos en este mundo donde nos dicen usted puede solo. Ese pensamiento lo aborrezco delante del Señor. Usted puede solo, porque yo no necesito un hombre que me mantenga. Yo no necesité un papá nunca. Hermanos, posiblemente tu padre o tu esposo fue duro, pero por lo menos necesitaste a tu padre para que te diera la vida. Pensamientos donde yo lo puedo hacer solo, todo, donde no necesito de alguien. Y los hombres piensan en relación a las mujeres. No, yo soy más que usted no necesita saber de estas cosas. Yo tomo la decisión. Yo soy el hombre de la casa. No. La Biblia dice que debemos orar, que debemos ponernos de acuerdo. La Biblia dice que nuestras esposas son un regalo de Dios para nosotros. ¿Para qué? ¿Para que nos ayuden o para que nos complementen? Porque esa ayuda, me parece a mí, no es la ayuda que entendemos. No, usted es mi ayudadora. No, usted es mi complemento. Porque sin usted yo estoy incompleto. Es la forma de pensar. Entonces, esas vestiduras que el Señor dice, no puedes añadir cositas de Cristo a tu forma de pensar. Cristianos carnales, hermanos, eso no existe. Cristianos judaizantes, hermanos, eso no existe. O usted es cristiano o no es cristiano. Porque los carnales piensan en las cosas de aquí. Los de Dios pensamos en las cosas de arriba. O usted es judío o usted es cristiano. Eso no existe. ¿Usted es hijo de Dios
o no es hijo de Dios. Veía un documental de alguien que en esa Semana Santa hizo en España salió a las procesiones allí en España, un cristiano, y llevó a preguntarle a la gente cuestiones de la fe. Y triste porque a uno de los líderes de los católicos, a un sacerdote, él se hace que le pregunta después de algunas preguntas en cuanto a su fe, le dice: ¿sabes qué es nacer de nuevo? Ninguno pudo dar esa respuesta. No, nunca he escuchado de eso. Juan capítulo 3 dice: es necesario nacer de nuevo para entrar y para ver a Dios y para entrar en el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Cosas tan pequeñas. Y entonces yo meditaba en eso y decía: Dios mío, ¿qué tan lejos estamos del pensamiento bíblico? Que alguien que diga ser cristiano no sepa qué es nacer de nuevo por las viejas formas. Él no está diciendo que todo lo viejo es malo, hermanos, perdón. Si usted que tiene más de 30 años ya se considera, no, él no está diciendo eso. Y va en ese sentido. Cuando habla de las cosas viejas, da la idea que ese pacto antiguo lo perfecciona Cristo. Todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento es mejorado en Cristo. Como Cristo mejora y completa todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento para justificación. Es mejor la sangre de Cristo que la sangre de los corderos, ¿cierto? Es mejor la vida de Cristo que la vida que se manifestaba en el Antiguo Testamento. La palabra de hoy es más clara porque en Cristo se cumple la palabra que en el Antiguo Testamento no se comprendía ni se entendía. Es mejor los sacrificios en Cristo que los del Antiguo Testamento. Entonces está hablando que Cristo mejora todo. Y luego habla de los odres y del vino, para terminar con esta parte. Un cambio de nuestro pensamiento, un cambio de esa cultura defectuosa, de esas tradiciones defectuosas. Y luego dice de los odres, versículos 37 y 39, dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Pastor, mire, vino, mire que sí se puede tomar vino, pastor, la Biblia lo dice. Hermanos, por favor, no me descontextualice la palabra. El vino para ustedes significa una cosa, en ese tiempo significa otra cosa, y ahorita voy a añadir en qué sentido. Dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Dice vino y odres. En ese sentido, los odres somos nosotros. Cuando hablamos de un odre, estamos hablando de un recipiente, de una bolsa que estaba hecha por los intestinos, el estómago de los animales en aquel tiempo. Y se cocían, tenía un proceso, el cuero, se cocían para que en él se pudieran depositar agua, líquidos o el vino. El vino se fermentaba, el vino era esencial de que ese cuero fuera entre más nuevo mejor, porque el cuero era flexible, ¿cierto? Y el vino podía fermentarse o adquirir sus propiedades de sabor y todo lo que tiene que ver con el vino. No sé nada de vino, pero eso nos dice, para que eso nuevo que trae Cristo se perfeccione en nuestras vidas, tenemos que cambiar nuestro corazón. Un odre, ¿alguien ha visto un cuero duro? Y lo utilizan para las sillas. ¿Alguna vez se ha sentado en sillas de cuero? Eso es durable, eso era lo que se utilizaba porque era rígido, tenía un tratamiento. Pero él dice, cuando esos cueros se endurecen ya no sirven, porque las propiedades del vino hacen dos cosas, que los rompe, y el vino no adquiere las propiedades como es, porque ya está envejecido. Está diciendo, ese corazón duro,
ese corazón que no es moldeable, ese corazón que no es manso, no puede caber las cosas nuevas del Señor. Hermanos, cómo es de difícil la vida cristiana. Porque la vida cristiana nos dice a nosotros que cuando a usted le griten, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace? También gritar, y gritar más duro. Hermanos, así era. Usted me pega una, yo le pego dos. Así era nuestro tiempo. ¿El que pega de último? Pega dos veces. Siempre. Usted me ofende, yo voy a decir palabras más duras para que le ofenda más duro. Pues en la vida del cristiano ya no es así. A usted le ofenden, a nosotros nos ofenden, ¿y qué tenemos que hacer? Cargar con la ofensa y ponerla delante de Dios y orar por aquella persona que nos ofendió. Es fácil la vida del cristiano, ¿cierto? Fácil, ¿o? Hermano, no es fácil si nuestro corazón no es cambiado. Si ese vino nuevo en nuestras vidas no hace su obra. Entendamos que mi cambio no viene de mis buenas intenciones. Cambio viene del deseo de que Cristo haga una obra en mí. Señor, completa la obra que iniciaste. Yo no pienso como el mundo piensa. Yo quiero pensar como Cristo nos ha mandado por su palabra. Y luego dice que este vino nuevo, en un recipiente que es flexible y que no es endurecido, hace algo que dice en el versículo 38. Esa palabra conservar. Conservar. La conservación de la vida cuando nosotros buscamos lo nuevo. Hermano, lo que usted y yo pretendemos en nuestra vida cristiana es de que ese espíritu, de que ese hombre interior crezca. Porque entendemos, como dice la palabra, que este exterior, ¿qué va pasando con él? Se va desgastando, va menguando, y por eso buscamos, Señor, que ese hombre interior crezca, aunque ese que esté afuera, ese tabernáculo que habla Pablo, se esté arruinando, que el interior crezca. Hermanos, yo les quiero animar esta mañana. Primero entendamos que necesitamos un cambio. Un cambio. Entender primero que Cristo está con nosotros, no estamos solos, y que debemos estar alegres por la fe a la cual Él nos ha llamado. Necesitamos, hermanos, quitarnos esas vestiduras de esa vieja cultura, religión, tradiciones, para poder que Él nos vista de ese nuevo vestido. Y por último, entender que nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu no puede ser como un odre viejo. Tenemos que cambiar las maneras de pensar para que el pensamiento de Cristo haga una obra en nosotros, para que la palabra de Cristo haga y complete su obra en nosotros.